pero eso no tiene que ver en este trabajo. Este trabajo era de indagación sobre unas denuncias que se hicieron. ¿Sí me explico? Aquí no podemos meter las resoluciones de asambleas porque esto era para atender un trabajo específico. Ahora todas las demás quejas que hemos recibido, ¿sí?, y las peticiones de intervención de mediación se tienen que hacer, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión, a revisar los pendientes que tenemos, que son bastantes, y a distribuir el trabajo. Pero no es porque no se haya deseado. Recuerden, el objetivo de este documento era dar respuesta a lo que nos turnaron a nosotros de parte de la Administración Central, atender el pliego petitorio de los compañeros, ¿sí? Pero el demás trabajo está aquí, está pendiente. Tenemos muchas otras actividades que se hicieron a ver. Entonces, ya los verán ustedes y los tenemos que trabajar en la solución de la ley. Sí, mira, pues lo voy a dejar por grabado porque nosotros hemos querido que pues grabar es un mecanismo que ha permitido precisamente tener textualmente lo que cada uno está diciendo y pues así podemos, por ejemplo, corroborar lo que se está diciendo con efectivamente lo que está afirmando. Lo que sí quiero decir es que ese expediente me parece sumamente parcial. De hecho, no hubo una labor de mediación con las otras partes. Por ejemplo, yo desde el principio manifesté mi inconformidad. Nunca hubo un intento, por lo menos, de diálogo, comentando inclusive con los otros miembros de la comunidad, con los de la cooperativa Tlaltoca, con los compañeros de Ciencia y Tecnología, que de hecho también entregaron las amenazas por la cuestión de que dijeron de muerte. Nunca hubo un diálogo para tratar de hacer a la comunidad que precisamente se diera. Ese diálogo se dio a través de la asamblea, fueron más de 10 horas y media de discusión, están videograbadas. La función básica de la comisión de mediación es dialogar, y las atribuciones bien establecidas en el reglamento del Consejo Universitario, ¿cuáles son? Entonces yo lo que quiero decir es que ese documento, aparte de tener una visión sumamente subjetiva, sumamente parcial, está diciendo mentiras. Y me parece que eso tiene que quedar grabado también. Tiene que quedar grabado porque precisamente no está tomando en cuenta a la comunidad y no hubo mediación. Solamente se escuchó a una de las partes, nunca se escuchó a la otra parte que estaba teniendo, y de hecho yo pediría que se integren todos los documentos que yo redacté, inclusive los que me hicieron a mí llegar y que te los entregaron a ti también. Por ejemplo, la relatoría de los hechos que se pasaron todo el viernes. Entonces yo te estoy diciendo que el expediente nada más lo integraste con lo que tú quisiste, con lo que tú consideraste, y no tomaste en cuenta todo lo demás que se vino después. Bueno, yo te vuelvo a repetir y te pido que lo sigas grabando, que este documento únicamente da respuesta a lo que nos turnó a nosotros el abogado en atención al pliego petitorio de los compañeros de escuela. Todo lo que tú estás mencionando, lo de la asamblea, lo de las solicitudes de la profesora María Carrillo, la solicitud tuya, la de Zárate, la de muchas otras personas, están aquí, ¿sí? Y se van a procesar. Este documento no tiene nada de mentiras ni nada, porque son hechos documentados. O sea, yo te invito a que lo leas. Ya lo leí. Sí, de ningún lado hay una opinión de nadie. Simplemente se revisaron documentos que nos entregó el propio Consejo de Plantel, el propio coordinador, y se analizaron. Eso es todo lo que contiene ese documento, ¿sí? Todo lo demás que tú me dices no se ha hecho, y sí tenemos la solución a la comisión de mediación de indagar. Y cuando encontramos irregularidades, de turnarlas a las instancias que se requieren. Entonces, yo te pido que no digas que son mentiras, porque no lo son hechos. Y está documentado, ¿sí? Cuando está documentado se va a pasar al CEU a ser parte de la sustraciadora. Aquí no tiene nada que ver opinión, son hechos. Y todo lo demás que tú pides, pues se va a tramitar a partir de hoy, que ya terminamos este trabajo. En el pliego petitorio que entregan los compañeros nunca viene ni siquiera la petición que se hace, que emite el abogado al respecto de las mallas horarias y de las nuevas carreras. Y eso lo podemos revisar ahorita con el mismo expediente que tú tienes. Y sin embargo se emite una opinión al respecto, que eso es muy importante. Y de hecho, si leemos las propuestas que emite el propio Consejo de Plantel, dice la propuesta de malla horaria que tendría que haberse turnado efectivamente al Consejo Universitario. La segunda, viene el planteamiento de que hubo acarreo, y me gustaría que eso efectivamente quede grabado, porque efectivamente lo vamos a mostrar a la comunidad, lo vamos a subir a redes sociales, porque si viene establecida ahí la palabra acarreo. En la propia redacción que viene ahí se dice que hubo acarreo, que se habló con profesores, que se habló precisamente con diferentes profesores y estudiantes, y que a partir de eso se pudo comprobar que hubo prácticas de acarreo. Ahorita lo vamos a checar precisamente para que se revise. En lo que revisas la
palabra la señora Verónica. Yo nada más quiero decir algo, el compañero es por su parte desde que empezó el proceso. Él es consejero por parte del Cantón de Coatepec, los consejeros del Cantón de Coatepec, por un acuerdo de objetividad decidimos retirarnos del proceso y me parece que hacíamos claras entre los dos momentos. Nada más quería aclarar. Acá está, dice 5. Con respecto al clima de riesgo observado y documentado en el plantel Coatepec. Aunado a esto, cabe señalar que de acuerdo con testimonios de académicos y estudiantes, se recurre a la movilización de estudiantes sacándolos del salón de clases para que asistan a las asambleas estudiantiles en el momento en que se votarán las resoluciones con el fin de imponer una postura o decisión por mayoría. Asimismo, se ha constatado que algunos consejeros universitarios y consejeros de plantel han tomado como postura el defender el borrado de los murales, al grado de expresar la inexistencia de los mismos con argumentos falaces para intentar engañar a la comunidad del plantel. Estas acciones se alejan por mucho de una actitud ética y de su responsabilidad al haber sido elegidos para ocupar un cargo en representación de toda la comunidad y no solamente de sus ideas u opiniones. En ese sentido, los mismos consejeros se han manifestado frente a la comunidad de este plantel en contra del proceso de indagación que realiza esta comisión, así como contra la opinión jurídica del abogado general y en contra de los acuerdos del Consejo Universitario con base en afirmaciones sin sustento que ponen en riesgo el proceso de mediación mismo. Dice todo lo demás de redes sociales, etcétera. Aunado a esto, cabe señalar que de acuerdo con testimonio de académicos y estudiantes, se recurre a la movilización de estudiantes sacándolos del salón de clase para que asistan a las asambleas estudiantiles en el momento en que se votaron las resoluciones con el fin de imponer una postura o decisión por mayoría. Perdón, entonces voy a recurrir a la Real Academia de la Lengua para que digamos entonces qué se entiende por acarreo. Claro, no, nada más, de hecho me interesaba que precisamente se quedara bien explícitamente eso, que sí viene, que dice que se está convocando, si esos no son opiniones personales, si esa no es una opinión con respecto a esta situación, y si nunca se convocó a la otra parte para el diálogo, entonces lo que tenemos es un proceso sumamente parcial, y si encima el documento que entregas, que se sube a las redes, solamente tiene tu firma, en la que entregas al Consejo de Plantel, la que suben directamente a la página web ya incluye la firma de José Lorenzo Calzado. Eso precisamente también quiero decir que es una irregularidad en todo el proceso de documentación. Bueno, nada más yo te quiero decir, quiero que quede grabado, que todo lo que dice aquí está documentado, ¿sí? Y en el momento que alguien lo solicite, pues se le da, ¿sí? Todos los testimonios, estos que te estoy diciendo de la movilización, fueron de profesores y de estudiantes, ¿sí? No es de mi parte, ¿sí? Yo le estoy dando mi opinión, yo estuve ahí, sin embargo, todo llegó por testimonio, ¿sí? Hay un sinnúmero de personas que se acercaron y nos entregaron cartas y nos entregaron sus quejas también respecto a lo de las asambleas, y bueno, todo eso se integró en esa última parte. Y esa última parte, es que yo no sé por qué te preocupa tanto, porque en realidad es un llamado a toda la comunidad a que se dirija hacia los demás con respeto, ¿no? Usando el diálogo, ¿sí? A través de la comprensión y del apoyo mutuo como debe de ser. Ese es el fin de esa sección de la recomendación, que es también otra recomendación más, pero es para toda la comunidad, si lo vuelves a ver con cuidado. Claro. Yo te pido que veas la parte donde se dice esto y después se dice. Necesitamos que todos participen a través del diálogo y a través de la comisión. No, o sea, no estamos acusando a nadie, ¿sí? Ahí se está pidiendo que todo el mundo participe, pero para el bien de la comunidad de todos. La asamblea no es mecanismo de participación. Sí, gracias. Yo nada más quiero sí ser muy clara y preguntarte directamente, Francisco, porque me parece que tú juegas esto de ser parte del conflicto y no ser parte del conflicto. Entonces, yo quiero que me digas, que puedas aclarar de una vez. Eres una de esas partes que está en conflicto, que no fueron tomadas en cuenta, porque tú asumes que hay una parte dentro del conflicto que no es tomada en cuenta, en la que noto que es como una molestia institucional. Y entonces, en diferentes ocasiones, asumes que tú no eres parte del conflicto y que sin embargo te interesa porque te interesa el COTEPEC y ser consejero. Sin embargo, tu postura ha sido totalmente parcial y en contra, me parece que específicamente del colectivo, no sé por qué razones, están de más que menciones, pero me llama mucho la atención porque tú sales en defensa de una comunidad
Y entonces habrá cuestiones, cosas que tienen que ver con mayor área, con nuevas carreras, aludiendo a que no está en un pliego petitorio. Entonces a mí me surge la pregunta de que si es el defender a la comunidad de forma neutral o tomar parte fingiendo ser una posición neutral, y entonces a pesar de encontrar todas las irregularidades que se han presentado en mediación en el Consejo Universitario sobre la coordinación de plantel, hacer una defensa capa y espada con tal de ir en contra de un colectivo que no está funcionando o que no es como tú concibes que debería de ser un colectivo. Entonces, que de una vez dejes muy claro que eres parte del conflicto o no, no para que te prohíba entrar dentro del conflicto, o para no que te prohíba tomar una posición, porque de entrada nadie se puede medir eso, pero para que actúes responsablemente con esa posición. Entonces, asumas que si eres parte del conflicto y actúes como parte y no como juez, o te asumas de una posición mediadora y nada más viertas información de ambas partes, no tendenciosamente como tú acusas que se hace. Desde el momento en que se me impidió el acceso a instalaciones públicas del plantel Cuautepec, me volvieron parte del conflicto, y yo lo asumo. Efectivamente, inclusive entregué el documento que no viene en esa carpeta. Claro, entré y me dijeron, de ese grupo no puede entrar. Entonces, desde ese momento yo entregué y envié directamente a todo el Consejo Universitario una redacción en la que precisamente se establecen todos los artículos de la ley UACM, del Estatuto General Orgánico, del propio, la ley contra la prevención de contra la discriminación del CONAPRED, todo precisamente documentado. Se entregó esa oficina directa, ese documento a la oficina del abogado, que lo debe tener para que se diera copia de mediación, se entregó a Rectoría y se entregó a la oficina del abogado. Se entregaron a todas las instancias que se están pidiendo precisamente para que se documentara en la fecha del conflicto, y precisamente la fecha del conflicto no ha terminado porque tú misma lo estableces. Entonces se tiene que incluir en la carpeta, se tiene que precisamente poner toda la relatoría que hicieron todas las partes que dijeron que ellos no habían violentado. Vienen los videos, no solicitaste los videos como prueba documental, tendrían que ir como apéndice, como anexo, porque son prueba documental, y esta comisión debería de haberse hecho a llegar de todo el material videográfico disponible, audios, etcétera, etcétera. Por eso, a partir de todo eso, grabamos para que quede toda una situación muy concreta, y eso no viene en el expediente, y sin embargo la temporalidad lo estás estableciendo tú de manera arbitraria. Si estás poniendo documentos que vienen desde sesiones del segundo consejo de plantel, entonces efectivamente tendrías que haber puesto esos documentos que se entregaron por parte de miembros de la comunidad que estuvimos presentes ese día, que dijeron ya no pueden pasar, el día que no estuvo ni siquiera Lorenzo. Desde ese día se tuvo que haber planteado que en ese momento se abrió otro conflicto. Y sí, yo estoy de acuerdo, el diálogo es fundamental, y se dieron 10 horas y media de diálogo, 10 horas y media videograbadas. Esa es una prueba documental del diálogo, es una prueba documental inclusive que entraron compañeros de los 3 colegios, estuvieron presentes profesores, estuvo presente el abogado, estuvo presente el rector, estuvo presente Lorenzo, estuviste presente tú, estuvo presente Isaac, estuvo presente muchos académicos, el coordinador, consejo de plantel. Si eso no es un diálogo con toda la cantidad de comunidad que asistió, entonces no sé a qué le llamas diálogo, pues nada más es sentarte con los del 3 de octubre para darles la razón. Que esto responde a una solicitud muy específica. Por eso no se pueden incluir más cosas. Es como si en el caso que tú me vas a mandar a mí, yo también meta entonces quejas del 3 de octubre, porque tienen que ver contigo. No se hace eso. Te pido que leas cómo son los procesos de elección. Sandra te puede asesorar en cómo se lleva a cabo un proceso de elección. Y este es un proceso de documentación. ¿Sí? A nosotros nos pidieron documentar irregularidades. Cuando yo me toque de leer tu caso, yo lo voy a documentar y le emitiré una recomendación que sea necesaria. ¿Sí? Cuando lea el caso de los profesores que están trabajando sin dictaminar, igual. Cuando tome otro caso de otra profesora que también se le quitó un currículo, igual. ¿Sí me explico? Se atiende una cosa por una. No se puede hacer eso, porque imagínate nada más, si te digo que tenemos más de 10 quejas y las involucramos en eso, no se puede, se tiene que atender una por una. Y así se va a tener también su. Y respecto a lo que dices que el pliego petitorio de la mujer involucra a la
Claro que sí. Dice La que mayor el área. abogado general, La mayor área. sí, ahorita te lo voy a decir. Que el abogado, es sobre las licenciaturas, no es sobre la mayor área, que es muy interesante, ¿sí? Para que, por favor, veas la diferencia entre ellos. Que el abogado general y el cuarto consejo universitario notifique al coordinador las funciones que tiene el mismo, específicamente notificarle que no tiene facultad legal para ingerir en la apertura de nuevas licenciaturas. ¿Punto qué? Es el punto número 11. Y entonces, cuando nosotros nos pasan ese punto, nosotros lo tenemos que documentar. Es verdad que ha habido nueva apertura de licenciaturas, entonces yo lo tengo que documentar y cumplir con el coordinador y con el consejo de clases. Toda la información que ellos me dieron es la que sustenta esta relación. ¿Sí? No se les pidió a nadie más, aquí a ellos. Ellos son los que están haciendo esto. ¿Sí? Entonces yo te pido que veas el documento con calma, que lo leas, que veas las argumentaciones, ¿sí? Y todo lo que está aquí sustentado, y bueno, vamos a darle la segunda. Ya lo leí. Sí, tú habías puesto un video editado en la página de Facebook. También pones un comentario donde cualquier miembro de la comunidad podría solicitarte aquí el video, ¿no? Quisiera que me pudieras aportarte los dos videos completos de las dos asambleas que se han realizado, ¿no? Para tratar en este tema. Aquí está. Si lo quieres. Porque por un lado es una moción de orden. Miren, finalmente este tema se va a subir al pleno. Ahí vamos a tener oportunidad de decirnos todo lo que nos queramos decir. Y nosotros necesitamos dar salida a otros temas. Sin embargo, sí, no puedo dejar de mencionarlo, Francisco. Tu respuesta es terrible, ¿no? Lamentable. O sea, ¿de qué nos quieres ver la cara, no? Mira, en la asamblea yo lo expresé muy claramente. Somos camaradas, compañeros, que tenemos coincidencias muy profundas, creo, espero, en cuanto a lo que debe ser la educación, en lo que debe ser este país. Nuestras convicciones son muy a tono. Sin embargo, uno se pelea con los camaradas. Es la historia de la izquierda, el sectarismo, las luchas, y vamos, yo lo he visto en la cantidad de escuelas y movimientos estudiantiles por los que me tocó pasar, los cubículos, los espacios, y a veces, ¿no? A veces las ideas, o quién habló con quién se acercó a tal autoridad, así somos, ¿no? No se puede lamentar, no se puede cambiar la situación. Sin embargo, a veces uno tiene decencia, ¿no? Uno tiene decencia y dice, bueno, ahorita los colegas con los que yo estoy enfrentado están enfrentando a las autoridades. Puede ser incluso que yo considere que están mal. Puede ser incluso que yo considere que las autoridades tienen la razón y los compañeros, sin darse cuenta, están actuando de una forma reaccionaria, antiuniversitaria, agrediendo a la comunidad. Pero con un poco de decencia uno dice, bueno, dejo pasar el momento. Busco, evalúo la situación en la cual, si lo que quiero es desquitar mi coraje, bueno, en el momento en el cual yo pueda desquitar mi coraje. Si lo que quiero es construir comunidad, si lo que quiero es avanzar en la construcción de una universidad, de un proyecto, pues espero al momento, ¿no? Entonces, que tú vengas y que me digas, no me dejaron entrar a un salón y desde ese momento me siento parte del conflicto, yo te digo, qué lamentable, ¿no? Yo te lo voy a decir, hace rato tú no estabas, ya llevamos un rato hablando de esto, y yo lo dije muy claramente y lo vuelvo a repetir con las mismas palabras. Yo no sé si es un exceso de ganas de aprovechar el momento, o sea, oportunismo, o de plano llegaste a un tipo de arreglo con el colega. O sea, el momento es, el feeling es excelente, ¿no? Ahorita los compañeros tienen una bronca, vamos a provocar al salón, ¿no? Entonces me meto y en eso consiste la provocación. Es un espacio público, sí. ¿No dijiste malas groserías? No. ¿A nadie ofendiste? No.
pero la situación, el ambiente, el momento era tal que tú sabías que tu presencia ahí era una provocación. Entonces, tú tienes intereses en el conflicto, no ibas pasando y de pronto te cayó una piedra, ¿no? Y volteaste a ver qué pasó. No, fuiste y la buscaste la piedra. Entonces, eres parte del conflicto. Ya se te dijo una vez, los compañeros de Coatepec, consejeros universitarios, se han mantenido al margen del conflicto, al menos no se quieren vender como que no son parte del conflicto. Vamos, o sea, Marijose se asume parte del 3 de octubre. ¿Tiene tomada la coordinación? Sí, está bien. Bueno, es un método de lucha, digo, ¿tú la criticas por eso? Pues sí, digo, yo también pienso que los chicos que queman oxos enmascarados en las marchas no deberían hacerlo, pero no voy y me enfrento con ellos, no confundo al enemigo. Entonces, que sus métodos de lucha no te gustan, ok, pero a lo que yo voy es a lo siguiente: ellos no vienen a la comisión, al CEU, a darse baños de pureza. Iba pasando, y me tiraron una piedra, No, lo dicen orgullosas, con pantalones. Soy parte de la cooperativa 3 de octubre. Del colectivo 3 de octubre. Tengo un conflicto con las autoridades, ¿no? Entonces, yo te hago un llamado. Veles los pantaloncitos que tienen ellas. Asúmete como parte del conflicto. Ahora bien, una vez que te asumas como parte del conflicto, puedes solicitar la participación de la comisión de mediación. La comisión de mediación no va tocando puerta en puerta en la universidad. ¿Tienen algún conflicto que solucionar? Aquí estoy. No, las partes en conflicto tienen que buscar a la comisión de mediación. El problema es que tú, siendo parte de la comisión de mediación, te has acercado a la comisión de mediación agrediéndola, descalificándola. A la Secretaría Técnica. Para que haya mediación, tiene que haber confianza de las partes en la comisión de mediación. La confianza no es algo que se venda en el mercado, me das 3 kilos de confianza. La confianza se construye. Quizá lo estamos haciendo mal, nadie es perfecto, pero vamos poco a poco tratando de construir esa confianza. Incluso tengo confianza, valga la redundancia, en que quizá algún día te generemos la confianza de que digas, dejo que ustedes medien en este conflicto que tengo con los camaradas. Pero en este momento sí te pido que te asumas como parte de la autoridad que está en conflicto con los camaradas. Claro, lo que no más voy a responder, tiene que ser muy concreto y voy a pedir pruebas, porque efectivamente está diciendo que yo llegué a un tipo de arreglo con el coordinador de Coatepec. Es importante que cuando se diga, no, de hecho viene el video, ahorita lo pondremos y no habrá edición, se va a subir tal cual. Yo lo que plantearía sería que solicitáramos pruebas precisamente al respecto de lo que dice, y lo otro es, los acuerdos de la asamblea, de hecho, no favorecen ni al coordinador ni a los del 3 de octubre. Una es porque precisamente lo que se plantea es, ya tienen resueltos los temas fundamentales. ¿Para qué tienen tomada la coordinación si ni siquiera ya ellos están? Tienen un sello. El sello simbólicamente aquí no se va a poder romper porque este sello está mandatado por la Comisión de Mediación. Hay que respetar la propia lucha estudiantil. Cuando uno hace cosas, las asume y se pone ahí. En esta situación en la UASM me pareciera que es muy fácil. A mí me tocó que me expulsaran de la Universidad Nacional Autónoma de México y asumo mi responsabilidad con algo porque tomamos planteles y lo hacíamos, sabíamos del riesgo. Aquí toman una coordinación de plantel y pareciera que, pues deja que cuide el sellito, ¿no? La segunda, los murales que salen, sale un mural de Ayotzinapa, sale que se nombren 43 aulas con los nombres de los 43 desaparecidos. ¿Eso es a favor de la coordinación? ¿Eso es algo que querían? Y lo otro que te digo, de manera concreta, el salón que ellos tienen ocupado no es de nuevo, de hecho desde las propias elecciones para Consejo de Plantel se los pregunté qué opinión merecían al respecto, y eso fue mucho antes de que si ese salón se cree que es de la comunidad estudiantil o de un colectivo empoderado. Y curiosamente vamos a revisar y ahora vamos a subir los documentos en el que se dice precisamente que ese espacio es para la comunidad.
Ok, yo nada más quiero aclarar una cosa. Tú dices que no te asumes parte del conflicto. Si recuerdas bien, y si no te falla la memoria, ese día estábamos en sesión de pleno aquí en García Diego, cuando fueron y se fueron a meter al salón del colectivo. Ok, nosotros firmamos una carta responsiva para que mediación se fuera. Al salón del colectivo, ¿verdad? ¿No hablaste de eso? Ok, pues tú lo has dicho. Mediación se fue. Terminó la sesión aquí y nos fuimos a Cuautepec. Lorenzo tiene mucha razón. Tú no pasaste y te aventaron una piedra para decir que tú eras parte del conflicto. Tú llegaste con nosotros en la camioneta y fuiste y te metiste. A ti nadie te negó la entrada a este salón. Tú fuiste, tú te metiste y tú lo has dicho, que estaba tu pareja ahí. Es cuando tú te asumes parte del conflicto. Entonces no vengas a decir aquí que no eres parte del conflicto cuando lo estás haciendo. Solamente quería aclarar eso. Bueno, yo nada más vamos a escuchar a Luisonio y a Brice. Ya, sí, por favor, porque la comisión también tiene otros. Sí, eso es lo que iba a decir, que era innecesario como este tipo de diálogos, si se lo puede entender así, ¿no? Porque pues una de las pruebas, por ejemplo, que le entregamos a mediaciones, dice Edith Soriano de Florentino, que es consejera de plantel por parte de Cuautepec en nutrición, se le pregunta, oye Edith, es que los de tu salón me comentaron que Charbel habló con la de Dieto para que los dejara salir a la asamblea. Sí, y no sabes quién le dijo, solo que iba a abordar el tema de la licenciatura porque no la quieren abrir. Esta asamblea se refiere a la última, que puede llamarse. Le comenta, jaja, qué mentiroso. Le dice Edith, ¿por qué mentiroso? Pues ¿qué le dijo? Y si te creo, pues la profesora no sabe bien qué pasó. Contestan, pues no se habló nada de la licenciatura, por eso le digo mentiroso. Ah, muy bien, pues yo no sé, es mucho lío. Además que solo, como que sí se avientan la pelotita. Después preguntándole a autoperfil de nombre Cristian Alberto Vilar, dice lo siguiente. A ver, aquí empieza. Sí, aquí empieza. Dice, a ver. Dice, oye, ¿y tú no te le pusiste al pedo a Charbel? Digo, no es que eres bien guapo, ahora si con eso de que no te gusta que interrumpan tus clases, pues hasta se me hace raro que no le hayas dicho algo. No te digo que hasta tu padrino Álvaro le dijo que se salieran. Es que neta no puedo creer que Charbel haya hecho eso. El Charbel le dijo a la profesora que dejara de dar clases. Y a huevo querían que estuviéramos ahí. Pero a ver por qué no estuvo el profe Álvaro. Nos mandan por delante y ellos no van. La neta yo no quiero participar en esos pedos. Pero hasta paran las clases. ¿Quién paró las clases? Para que uno vaya a huevo. ¿Quién los mandó? Ya te dije que Charbel le dijo a la profesora que dejara de dar clases. Se refieren al acarreo que hicimos mención en cuanto a la última asamblea de la que emanan, digamos, estos acuerdos sobre 43 aulas, lo del mural yo no lo recuerdo, pero incluso también en esa asamblea, pues éramos al final, si bien 20, 30 exagerados, en la minuta que sacan, y yo sí les digo compañeros porque somos parte de la comunidad, aunque ellos digan que no somos compañeros, hablan de 150 personas, y en cada punto que respecta a esa asamblea, pues los votos no pasaron de 30. Ahí no lo van a decir. Incluso grabaron el mismo día